el capítulo, ¿ya? Para hacerlo un poquito más dinámico, más, digamos, más fluido el tema. A ver, mujer de 40 años que acude por dolor abdominal, vómitos, distensión y no flatos, ¿no? En realidad nos han dado los 4 síntomas que componen o que definen el abdomen agudo de tipo obstructivo, ¿no? El abdomen agudo de tipo obstructivo tiene 4 signos y síntomas que lo definen, que es el dolor abdominal, los vómitos, la distensión y los flatos. O sea, desde ya de entrada nos dicen que esta paciente está cursando con un cuadro de obstrucción intestinal. Colocan como antecedentes cólicos a repetición, ¿no? Y es que lo han colocado en la pregunta es porque tiene que tener o va a tener algún tipo de relevancia al final, ¿no? Cólicos a repetición. No describen qué tipo de cólicos, no sé, no refieren si es cólico intestinal, cólico biliar, cólico vesicular, no solamente hablan de cólicos a repetición. Al examen físico, al examen físico, el abdomen distendido, doloroso, no hay ruidos hidroaéreos, ¿no? Es decir, hay un silencio abdominal, un cuadro de obstrucción intestinal marcado. La radiografía de abdomen muestra niveles hidroaéreos, que es un signo radiológico característico o patognomónico de la obstrucción intestinal, pero además revela 2 hallazgos importantes. Uno, la neumobilia, que es la presencia de aire o gas en el árbol biliar. Neumobilia, la presencia de gas o aire en el árbol biliar. Normalmente no debe haber gas, no debe haber aire en el árbol biliar. Al referirnos al árbol biliar nos referimos al colédoco, a la vesícula, a los conductos hepáticos, etcétera, ¿no? No debería haber gas, solamente puede haber gas bajo 2 condiciones o 2 circunstancias. Uno, que haya una comunicación de este árbol biliar con alguna víscera que contenga gas o aire, como este caso es el intestino, ¿no? Una comunicación entre el intestino con algún segmento o alguna porción del árbol biliar, eso se conoce como fístula, o que haya una infección por anaerobios que generen gas, ¿no? Obviamente, la segunda opción o la segunda posibilidad estaríamos entre otro cuadro clínico, ¿no? Una paciente con signos de sepsis severa o shock séptico, una colangitis supurativa por anaerobios es fatal, prácticamente es una contaminación fecal del árbol biliar y eso se da generalmente cuando, pues, digamos, había una contaminación generalmente iatrogénica, ¿no? Entonces, el cuadro clínico no va para ese hecho. Entonces, lo más probable es que haya una comunicación o haya habido una comunicación entre algún segmento del árbol biliar. Como repito, al hablar de segmento del árbol biliar, estamos hablando de desde los conductos hepáticos, desde los conductos hepáticos derecho, izquierdo, conducto hepático común, vesícula, colédoco, etcétera. Cualquier porción del árbol biliar puede haber entrado en contacto con una zona o una porción del intestino, ¿no? Y ese hecho nos explica esta imagen radiológica conocida como neumobilia. Y además ofrecen otro dato también, imagen ovalada radio opaca en cuadrante inferior derecho. Imagen ovalada radiopaca. El hecho de ser radiopaca involucra o quiere decir que es de naturaleza sólida, ¿no? Puede ser hueso, ¿no? Puede ser, pues, cálcico, etcétera, ¿no? Pero ya nos dicen que es un elemento sólido. Ovalada, pues nos da la sensación de que es, pues, tiene la forma de un hilito, un cálculo, una piedra, un fecalito, un coprolito, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a hacer unidad clínica. Una paciente con obstrucción intestinal que ha tenido como antecedentes cólicos a repetición, que sospechamos de una fístula entre el intestino con el árbol biliar, y obviamente, si esto correlacionamos con el hecho de tener cólicos a repetición, es probable que sea una paciente que ha tenido cálculos en la vesícula. Estos cálculos en la vesícula le han ido produciendo cólicos a lo largo de los años. Estos cólicos han ido produciendo, en primer lugar, la posibilidad de la impactación de este cálculo en la vesícula. Normalmente la vesícula, cuando tiene un cuerpo extraño, como los litos, siempre los cólicos se producen por la necesidad de eliminar no solamente la bilis, ¿no? Al contraerse la vesícula elimina la bilis para que pase a la digestión, sino que como además hay los cálculos o piedras que obstruyen este flujo normal, la vesícula se contrae con más fuerza para tratar de eliminar este elemento anómalo o extraño, ¿no? Y en ese proceso, la vesícula, debido a diversos cuadros inflamatorios a repetición, puede haber entrado en contacto
puede haber formado un plastrón en un primer momento, y en ese proceso del plastrón, esta piedra puede haber horadado y haberse comunicado con una porción del intestino. Y esta piedra, haber pasado el, eh, desde el árbol biliar, o desde la vesícula en este caso, a el intestino. Y esta piedra ha viajado por todo el marco duodenal, lo más probable, o la fístula más frecuente es hacia el duodeno, ha viajado por todo el marco duodenal, yeyuno, ilion, y poco antes de llegar hacia la zona de la válvula ileocecal donde termina el ilion, es donde normalmente el ilion se hace mucho más angosto, se acorta mucho más, y es donde estas piedras o estos litos generalmente se alojan y obstruyen el tránsito intestinal, produciendo una obstrucción intestinal. A esta enfermedad o a esta patología se le conoce con el nombre de ileobiliar. Ilio, interrupción del tránsito intestinal biliar a causa de un cálculo o de un lito de origen biliar, ¿no? Entonces, esta es la historia típica y característica del ilio biliar, que es la obstrucción intestinal de un cálculo que ha migrado a través de una fístula a partir de la vesícula, o sea, este cálculo se ha formado en la vesícula biliar y ha migrado al aparato digestivo a través de una fístula colecisto-duodenal, por lo general, ¿no? Hay circunstancias en las que el cálculo es mucho más grande, ¿no? Y se obstruye y no llega hasta el ilio, o sea, se obstruye mucho solamente en el duodeno, nomás genera una obstrucción intestinal alta, ¿no? Y a esta obstrucción intestinal alta por obstrucción de un cálculo en el duodeno se le conoce como el síndrome de Ben-David, ¿ya? El síndrome de Ben-David es lo mismo que el ilio biliar, nada más que la obstrucción no se produce a nivel de las asas intestinales del ilio, sino a nivel de las asas intestinales del duodeno. Muy bien, entonces la respuesta es iliobiliar, ¿no? Esta pregunta es clara, precisa, como les digo, es un cuadro clínico típico o característico. Siguiente pregunta. Mujer de 32 años, sin antecedentes de importancia, es sometida a una colecistectomía laparoscópica, ¿no? Por litiasis biliar. En este caso debería ser litiasis vesicular, asumo, ¿no? No es lo mismo hablar de litiasis biliar que litiasis vesicular. La litiasis biliar generalmente nos referimos, o el término se refiere a la exploración de las vías biliares. Litiasis vesicular nos referimos a los cálculos propiamente de la vesícula. Y si estamos hablando de la colecistectomía laparoscópica, seguramente estamos refiriéndonos a litiasis vesicular. En el postoperatorio inmediato presenta dolor en el hipocondrio derecho que no coincide o no se condice con una evolución normal. O sea, quiere decir que normalmente después de una cirugía siempre hay dolor, ¿no? En este caso, en esta oportunidad, este dolor es anormal, tiene características anormales a un postoperatorio inmediato. Normalmente el dolor en un postoperatorio inmediato es un dolor de tipo inflamatorio, es un dolor, el dolor propio de las heridas, etcétera, que normalmente cuando hacemos por cirugía laparoscópica el procedimiento tiene una intensidad moderada, de leve a moderada, ¿no? En este caso aparentemente me imagino que la intensidad es mucho mayor y además las características deben ser diferentes, no la especifican, ¿no? Pero ya con el hecho de decirnos que no se condice con una evolución normal nos indica que es un hallazgo anormal. En el examen físico se encuentra dolor en el hipocondrio derecho e inicialmente no hay reacción peritoneal. A las 6 horas se reevalúa el caso y el dolor se ha incrementado. Además de eso, hay náuseas y taquicardia. Desde el momento en que nos hablan de taquicardia, nos indican que ya hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a dolor en un postoperatorio inmediato. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Peritonitis biliar, peritonitis biliar. Para hablar de peritonitis tiene que haber irritación de todo el peritoneo. No es el caso, porque según el examen físico no hay reacción peritoneal. Es decir, no hay un compromiso del peritoneo parietal. Entonces, no podríamos hablar específicamente o exactamente de una peritonitis biliar. Coleperitoneo. El coleperitoneo es lo mismo que la peritonitis biliar, nada más que nombrada de otra forma. Coleperitoneo es igual que la peritonitis biliar. Hemos dicho que la peritonitis biliar no puede ser porque el examen físico se concibe. Bilioma. ¿Qué es el bilioma? Es el nombre exacto, no biloma. Bilioma. El bilioma es una colección de bilis alojada en el lecho vesicular, ¿no? O en una zona en relación al árbol biliar, que generalmente es la zona del lecho vesicular.
que obviamente a medida que transcurren las horas genera un síndrome de respuesta inflamatoria inicialmente local y que luego se hace sistémica. Esto sí, tranquilamente, a pesar de que la historia es escueta, porque normalmente el bilioma se acompaña de ictericia, ¿no? El paciente comienza a tener ictericia, comienzan a elevarse las bilirrubinas. Esto sí se condice con una evolución parecida a la que nos muestran en la historia. Entonces, un bilioma es la posibilidad, es el diagnóstico más probable. Sepsis abdominal, bueno, hay taquicardia, no nos dan otros datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero es muy probable que un bilioma sí pueda llevar a la larga a una sepsis abdominal, ¿no? Entonces, en el contexto de un postoperatorio prácticamente inmediato, ¿no? Es muy probable que alguno de los clips que se han colocado en el conducto cístico o que se haya producido una lesión por desgarro de parte del árbol biliar que haya hecho que haya una fuga de bilis hacia la zona del lecho donde estaba la vesícula y se haya coleccionado ahí esta bilis, ¿no? A esta colección organizada de bilis en un postoperatorio inmediato se le conoce como bilioma. Obviamente, a medida que pasan las horas, este bilioma puede ir aumentando de tamaño y comenzar a vencer la resistencia de las vísceras, del epitlo que tratan de aplastonar o contener este bilioma y ahí sí generar que la bilis se disperse por toda la cavidad abdominal y en ese momento sí hablar de una peritonitis biliar, ¿no? Que obviamente tiene signos mucho más severos. En este caso, la historia clínica nos habla de un bilioma. Siguiente pregunta. Mujer de 85 años que acudió de urgencias por náuseas, vómitos y distensión abdominal. Igual, los síntomas que nos están señalando o los síntomas que nos están describiendo son síntomas de un abdomen agudo obstructivo, de una obstrucción intestinal. Vómitos, distensión abdominal, solamente falta que nos hablen del dolor y la incapacidad para eliminar flatos. No refiere cirugías abdominales previas, es decir, nos están haciendo el acápite de que no hay como antecedentes cirugías anteriores, cicatrices, adherencias, etcétera, pero sí varios episodios de colecistitis, de cuadros inflamatorios de vesícula o cuadro de dolor cólico a repetición. Entonces, igual, aquí nos están dando ya la historia de un cuadro de obstrucción intestinal asociado a antecedentes previos de cuadros inflamatorios de vesícula. Muy parecido a la pregunta anterior, bueno, no parecido, pero similar, digamos, tiene muchas similitudes, de una historia más o menos parecida, ¿no? Una paciente que se presenta con un cuadro de obstrucción intestinal, pero que tiene un antecedente de cuadro de vesiculares previos. En la analítica se evidencia discreta leucocitosis, hay respuesta inflamatoria sistémica con desviación a la izquierda y PCR elevado. Se aporta una radiografía simple de abdomen y una tomografía abdominal. Entonces vamos a ampliar para ver más grande las imágenes. Entonces, ahí se ven las imágenes creo que perfectamente. ¿Qué vemos? Vemos al lado derecho, vemos la radiografía de abdomen. Vemos una gran dilatación de asas esencialmente delgadas. Vemos pilas de monedas y lo más importante, o el dato característico de la obstrucción intestinal mecánica es el edema de pared intestinal. El edema de pared intestinal. No, ay, ¿cómo vemos reflejado el edema de pared? Bueno, es que lo logre, mejor lo dejo. El edema de pared intestinal se refleja o se ve al, bueno, como pueden ver en la imagen pequeña, es un reforzamiento o un halo blanquecino sobre la zona de alrededor, perdón, de la zona radiolúcida, ¿no? Para hacerse, ya. ¿Me escuchan, no? ¿Lo pueden ver? Sí, doctor. En el lado izquierdo se ve claramente un reforzamiento del halo alrededor del haz intestinal. A eso se le conoce como edema de pared intestinal y es un dato característico patognomónico del ilio mecánico o la obstrucción intestinal de tipo mecánica. Y en la otra imagen de la tomografía, que vamos a ampliar también, ahí lo vemos un poquito mejor, ¿no? Se ve algo característico, ¿no? En la tomografía, básicamente hacia la zona de... Pero la zona que tengo utilizado. Se ve o se observa una imagen lítica
de bordes calcificados que está obstruyendo o está... ¿Logran ver mi puntero? Sí, doctor. Ya, eso es el colon, lo que estoy marcando es el colon, válvula iliocecal, y esto es la porción de línea terminal. Hacia esa zona estáis viendo una imagen ovalada de bordes regulares, de aspecto cálcico, ¿no? De bordes cálcicos, ¿no? Compatible con un lito, ¿no? Entonces, esto es la imagen tomográfica característica de un iliobiliar. Esto es un cálculo que está obstruyendo el intestino delgado. Entonces, nuevamente el diagnóstico iliobiliar. ¿Cuál de las siguientes acciones considera la más recomendable? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos con un paciente con un iliobiliar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A. Colecistectomía laparoscópica, de nada nos sirve en este momento resolver el cuadro vesicular. Si bien es cierto, esto originó el problema, en este momento la emergencia es resolver la obstrucción intestinal. Entonces, descartada la clave A. No tenemos que hacer nada con la vesícula, por lo menos no en este momento. B. Sonda nasogástrica descompresiva. La sonda nasogástrica descompresiva lo que va a hacer es liberar de presión o liberar de líquidos, ¿no? De presión el aparato digestivo, pero no va a resolver el problema. No va a resolver la obstrucción intestinal. C. Enterolitotomía quirúrgica. ¿Qué es la enterolitotomía quirúrgica? Entero, intestino, lito, piedra, tomía, cortar. Tenemos que cortar el segmento de intestino en donde está alojada la piedra. ¿Para qué? Para poder retirar esta piedra y es como si desatoráramos, no sé, una vía, ¿no? Una vía, hay una roca que se ha metido dentro de una carretera, lo que tenemos que hacer es retirar esa roca de la carretera. En el caso del hilo biliar, esa es la técnica, o mejor dicho, ese es el procedimiento quirúrgico a desarrollar. La enterolitotomía quirúrgica, ¿no? Enterolitotomía, y si queremos decir al completo, más una enterografía. Obviamente, en lo que hemos abierto, tenemos que volver a cerrarlo para que el tránsito intestinal se mantenga. Clave de resección segmentaria del hilio terminal. Se han dado algunos casos en los cuales la piedra, generalmente eso ocurre en pacientes postrados, crónicos o aquellos en los cuales ya de por sí tienen suboclusiones intestinales, vamos a decir así, crónicas, en los cuales ni siquiera comen por la boca, son pacientes que reciben nutrición parenteral, que de pronto han hecho un hilio biliar y obviamente ha pasado mucho tiempo para que nos demos, para que se haya hecho el diagnóstico. Han pasado varios días, incluso hasta semanas, y llegado el momento en que finalmente se hace el diagnóstico, la piedra está completamente enclavada en la pared del intestino. Entonces no es posible abrir el intestino y retirar la piedra, porque la piedra prácticamente ha hecho cuerpo con la pared intestinal. En esas circunstancias, y específicamente en esos casos, se podría hacer una resección ya del intestino con todo y la piedra, ¿no? Una resección y anastomosis primaria de esa zona del límite terminal. Obviamente no es el caso, esto es un cuadro agudo, un cuadro de emergencia, entonces la respuesta o el tratamiento vendría a ser la enterolitotomía quirúrgica, que esa es la respuesta. ¿Ok? Seguimos. Mujer de 67 años, obesa, que acude a urgencia por dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. Dolor abdominal en cuadrante superior derecho del abdomen. Ya nos tiene que pensar, o nos tiene que poner a pensar que estamos hablando de una patología biliar o vesicular. Además hay fiebre y orinas muy oscuras. Dolor, fiebre, el hecho de hablarnos de orinas muy oscuras nos está hablando de una probable coluria. El síndrome ictérico se compone de 3 síntomas: ictericia, coluria y acolia. Ictericia, coluria y acolia. Eso es parte del síndrome ictérico. Esta paciente está presentando dolor, fiebre y síndrome ictérico. Ante este cuadro se debe sospechar, esos 3 síntomas componen una triada semiológica muy conocida, que es la famosa triada de Charcot. La triada de Charcot: ictericia, coluria y acolia, ¿no? En este caso es, la triada de Charcot es ictericia, fiebre y dolor, ¿no? En este caso, todo lo que tiene el paciente: dolor, fiebre y síndrome ictérico. Entonces, la triada del Charcot es una triada semiológica que define o que es característica de la famosa colangitis aguda.
o colangitis ascendente. ¿Qué es la colangitis? Es el cuadro inflamatorio de la vía biliar. Específicamente el cuadro inflamatorio de la vía biliar, no de la vesícula, sino de la vía biliar. Llámese hepático derecho, colédoco, etc. Entonces, ante este cuadro, nos presentan la triada de Charcot. Ante este cuadro deberíamos sospechar en primer lugar de una colecistitis aguda litiásica. No, no tiene nada que ver la triada de Charcot con los problemas de vesícula. Una coledocolitiasis. La colangitis aguda, la primera causa de colangitis aguda es la coledocolitiasis, es decir, la presencia de cálculos dentro de la vía biliar. Pero también puede deberse a otras causas, como las neoplasias, como los tumores periampulares. Un ampuloma, un colangiocarcinoma podrían producir una colangitis aguda. Entonces, coledocolitiasis tampoco es la respuesta específica. C. Colecistitis aguda litiásica, tampoco. Hemos dicho, triada de Charcot no tiene que ver con, no tiene mucho que ver con los problemas vesiculares. Colangitis ascendente, esa es la clave, ¿no? La triada de Charcot define las colangitis agudas o colangitis ascendentes, ¿no? Esa vendría a ser la respuesta, ¿no? Dolor, fiebre e ictericia o síndrome ictérico, triada de Charcot, que es característico de las colangitis agudas. Muy bien, siguiente pregunta. Varón de 66 años, en UCI, con neumonía, que al séptimo día de su evolución presenta un examen físico con un Murphy positivo. ¿Qué es el signo de Murphy? Dolor a la palpación o dolor a la inspiración tocando el punto doloroso de Murphy. El punto doloroso de Murphy se localiza en la intersección de la línea subcostal derecha con la línea medio clavicular. Cuando nosotros palpamos ese punto doloroso y le pedimos al paciente que inspire, hacemos que desciende el diafragma y logramos palpar o se puede tocar la vesícula. Y cuando esta está inflamada, genera mucho dolor. El paciente se le corta la respiración incluso. Entonces, un signo de Murphy positivo es un signo de inflamación local de la vesícula. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, definitivamente estamos ante un cuadro inflamatorio vesicular. Entonces, perdón. Entonces, clave A, ¿podría ser una colecistitis aguda litiásica? Podría ser una colecistitis aguda litiásica. ¿Podría ser una colecistitis aguda reagudizada? Podría ser una colecistitis aguda reagudizada. Colecistitis aguda litiásica, también podría ser una colecistitis aguda litiásica. Una colecistitis crónica, una colecistitis crónica no puede ser porque esto es un cuadro agudo, no es un cuadro crónico. Muy bien. ¿Cuál de las tres alternativas es la más correcta? Colecistitis aguda litiásica, colecistitis aguda reagudizada, colecistitis aguda alitiásica. De momento, la B la descartamos porque prácticamente dentro del mismo enunciado se está haciendo una redundancia. Colecistitis aguda reagudizada. No existe ese término, ¿no? Las colecistitis que pueden ser reagudizadas son las colecistitis crónicas o las subagudas. Entonces, o es una colecistitis aguda litiásica o es una colecistitis aguda alitiásica. Entonces, para saber cuál es la respuesta, tenemos que concentrarnos en el enunciado nuevamente. Varón de 66 años en UCI, en unidad de cuidados intensivos. Obviamente, para que un paciente esté en una unidad de cuidados intensivos, tiene que ser un paciente postrado, probablemente conectado a ventilación mecánica, ¿no? Además con una neumonía, y que luego de su evolución de un cuadro séptico de foco respiratorio, ha presentado un paciente que después de 7 días está con ese cuadro, es probable que es un paciente que esté en ayuno prolongado. Cuando un paciente está en ayuno prolongado y además sometido a drogas, a drogas potentes, a infusión de medicamentos, a ventilación mecánica, desarrollan un cuadro inflamatorio vesicular por translocación bacteriana en ausencia de litos o en ausencia de cálculos, ¿no? Es lo que conocemos como las colecistitis agudas alitiásicas o acalculosas, que vendría a ser el diagnóstico más probable. Repito, podría ser también una colecistitis aguda litiásica, sí, no sabemos, no tenemos el antecedente del paciente de que haya tenido o no una ecografía previa. Entonces, la respuesta, colecistitis aguda alitiásica. Pregunta 19. Mujer de 38 años con dolor en hipocondrio derecho y dispepsia a alimentos grasos. Nos están presentando la historia de un paciente con un problema vesicular o biliar. Al examen se aprecia ictericia de piel y escleras, ¿no? Además, aparentemente, además del cuadro vesicular, hay un cuadro
que ha progresado a un problema de vías biliares. ¿Cuál de los siguientes procedimientos con cuál de los siguientes procedimientos iniciaría el estudio? Entonces, en este caso, aparentemente es un paciente que está debutando con el cuadro clínico, ¿no? Nunca antes ha tenido un cuadro parecido, por lo menos es la primera vez que acude a consulta por este hecho. Para el estudio de la patología de vesícula y vías biliares, siempre el examen de elección o el examen, podríamos decir así, el gol estándar en el estudio por imágenes siempre va a ser la ecografía abdominal. Por lo menos hasta este momento sigue siendo la ecografía abdominal. ¿Por qué? Primero porque digamos, lo podemos solicitar y obtener resultados rápidamente, es de bajo costo, ¿no? Prácticamente hasta en el hospital más pequeño hay un ecógrafo disponible, ¿no? Y nos ofrece una adecuada visualización o tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de litos, sobre todo en la vesícula. No tanto en la vía biliar, pero sí en la vesícula biliar, ¿no? La tomografía es un examen que prácticamente no nos sirve como para el diagnóstico del problema de vesícula y vías biliares. La colecistografía oral se realizaba hace mucho tiempo, cuando no existía todavía la ecografía, y con la angiografía retrógrada endoscópica, o la famosa CEPRE, es un procedimiento o un método invasivo que está diseñado para cierto tipo de pacientes, sobre todo en aquellos en que existe la alta sospecha de coledocolitiasis, ¿no? Entonces, el examen de elección, o por lo menos el examen o el estudio de diagnóstico por imágenes con el cual deberíamos iniciar nuestro estudio, es sí o sí la ecografía abdominal. Les digo que por ahora, porque probablemente de acá en varios años todavía, por lo menos en nuestro país, seguramente en algún momento la ecografía va a ser reemplazada por la colangioresonancia o la resonancia magnética de la vesícula vía biliares, porque obviamente, definitivamente su sensibilidad y especificidad, no solamente para el diagnóstico de los problemas o de la patología de vesícula y vías biliares es muy alta, sino también para el descarte de otras patologías. Con la ecografía lo que nosotros vamos a diagnosticar o lo que nosotros vamos a definir es los litos, los cálculos, pero un problema tumoral, un problema, algunos tumores pequeños o problemas de problemas inflamatorios litiásicos, no vamos a poder verlos, no lo vamos a poder definir al 100% con una ecografía, ¿ya? Pero hasta el momento sigue siendo el gol estándar para el inicio del estudio de diagnóstico. Entonces, con qué procedimiento iniciaríamos el estudio? Con la ecografía abdominal. Mujer de 65 años, hace 24 horas presenta dolor tipo cólico en cuadrante superior derecho, con irradiación hacia la axila, se acompaña de náuseas y vómitos. Presenta ictericia leve, ¿no? Es igual. Nos están dando la historia clínica de un cuadro inflamatorio localizado en cuadrante superior derecho, de la historia clínica de un cuadro vesicular, de un cuadro inflamatorio vesicular. Al examen físico, ictericia leve, hay fiebre, la presión arterial está normal, hay, la frecuencia cardíaca está al límite, y al examen físico hay un Murphy positivo. Especifican que no se palpan masas. ¿Cuál sería su presunción diagnóstica? En realidad, pues es relativamente sencillo. Esto es un cuadro inflamatorio agudo, porque se ha presentado antes de las 24 horas, siendo la etiología más probable de la colecitis aguda los cálculos, ¿no? La clave sería la A, la colecitis aguda por cálculos. Eh, eh, Algo que le quería dar. Nosotros hablamos de colecistitis agudas, nosotros hablamos de colecistitis agudas, nosotros hablamos de colecistitis agudas cuando no, el cuadro inflamatorio no ha superado las 72 horas. No ha superado, pasamos, cuando no ha superado las 72 horas, o sea, desde el inicio del dolor hasta las 72 horas es considerado un cuadro inflamatorio agudo. Un cuadro inflamatorio crónico es aquel que va después o más allá de las 4 semanas de iniciado el cuadro clínico. Y entre las 72 horas y las 4 semanas es considerada un cuadro subagudo. Esa es la clasificación en función al tiempo de las colecistitis. Entonces, en este caso, 75 años,
24 horas, esto es un cuadro inflamatorio agudo vesicular, siendo la etiología más probable los cálculos. Mujer de 72 años con 7 días de dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia progresiva y fiebre. En este caso, dolor, ictericia y fiebre. Dolor, ictericia y fiebre. Triada de Charcot. Dolor, ictericia y fiebre, triada de Charcot. La triada de Charcot igual colangitis aguda. Triada de Charcot igual a colangitis aguda. Recibió tratamiento con cefalexina por vía oral sin mejoría. Ingresa a la emergencia con hipotensión y con compromiso del sensorio. Triada de Charcot más hipotensión y alteraciones del sensorio o alteraciones neurológicas. Si a esta triada le agregamos estos dos signos o síntomas extras, se le conoce como pentada de Reynolds. La ictericia, dolor, fiebre, hipotensión y compromiso del sensorio, pentada de Reynolds. Igual colangitis aguda supurativa, es decir, es la forma más grave de las colangitis agudas. Triada de Charcot, colangitis aguda. Pentada de Reynolds, una colangitis aguda grave, severa, o sea, una colangitis aguda supurativa. En la colangitis aguda supurativa, macroscópicamente o anatomopatológicamente, lo que nosotros observamos cuando entramos a operarlas es que abrimos el colédoco y en lugar de que salga bilis, sale pus. Toda la vía biliar, en lugar de que fluya bilis, fluye pus. Esa es una colangitis aguda supurativa, que es la forma más grave de las colangitis agudas. Bueno, entonces, el examen físico simplemente para corroborar una leucocitosis marcada, bilirrubinas elevadas, transaminasas elevadas, fosfatasas alcalinas elevadas, la amilasa es normal, obviamente, no debería haber una hiperamilasemia, o podría haber una leve hiperamilasemia, pero no elevación de la amilasa elevada, porque eso, si es que ocurre eso, estaríamos coexistiendo con una pancreatitis aguda. Entonces, tenemos la historia clínica de una pentada de Reynolds. ¿Cuál es el diagnóstico? Colangitis aguda supurativa o colangitis supurativa aguda, ¿no? Muy bien, pregunta 22. ¿Cuál de las siguientes entidades no es una indicación para colecistectomía? O sea, ¿en cuál de las siguientes circunstancias no deberíamos operar o extraer la vesícula? En la microlitiasis sintomática, vamos a empezar de abajo para arriba, clave D, microlitiasis sintomática. Obviamente deberíamos operar una microlitiasis sintomática. Eso de que mi cálculo es chiquito todavía puede aguantar, eso no es cierto. Todo lo contrario. Contra lo que se puede pensar, los cálculos más pequeños son los cálculos más peligrosos, sobre todo si son sintomáticos, es decir, si tiene cólicos a repetición, porque en cualquier momento la vesícula puede, porque en cualquier momento estos cálculos pueden salir disparados de la vesícula y alojarse en las vías biliares y producir un cuadro mucho más complicado, como la coleocolitiasis o como las colangitis. Entonces, la microlitiasis sintomática sí o sí debe operarse. Incluso la microlitiasis asintomática también debería operarse. Clave C, pólipo adenomatoso en la vesícula biliar mayor de 1 centímetro. Así es. Los pólipos son tumores benignos de la vesícula biliar, ¿no? Generalmente son asintomáticos y se diagnostican como un hallazgo incidental en la mayoría de casos, ¿no? Se dicen que los pólipos vesiculares, normalmente, como le digo, son de naturaleza benigna, pero en algún momento o en alguna circunstancia, como todo tumor, podrían evolucionar hacia una naturaleza maligna, hacia un cáncer de vesícula. Existen algunos factores de riesgo que condicionan esta posibilidad de desarrollar un cáncer de vesícula. Y a estos factores de riesgo se le ha conocido o se les conoce como la regla de los 10 para los pólipos. Regla de los 10. ¿Cómo es esta regla? ¿Qué pólipo tiene más riesgo de desarrollar cáncer de vesícula? Un pólipo que mida más de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. La presencia de más de 10 pólipos, independientemente del tamaño, es decir, pueden ser pólipos de 1 o de 2 milímetros, pero que si en número son más de 10 pólipos dentro de la vesícula, mayor riesgo de padecer cáncer de vesícula. Y tercero,
aquel pólipo que tenga un diagnóstico de más de 10 años y no haya sido tratado o manejado, ¿no? Entonces, esas son las reglas de los 10 para los pólipos vesiculares. Si tenemos alguna de estas condiciones, es un alto riesgo de desarrollo de cáncer de vesícula y por lo tanto tiene que ser operado lo más rápido posible. Entonces, un pólipo adenomatoso en vesícula biliar mayor de 1 centímetro, sí o sí debe ser operado. La pancreatitis crónica. Si bien es cierto, la pancreatitis crónica tiene como principales factores etiológicos, el alcoholismo, el uso de medicamentos, también está relacionada a cuadros de pancreatitis agudos a repetición, es decir, a la formación de barrio o de microlitiasis biliar que siempre que paran migrando cálculo de la vesícula y produciendo cuadros inflamatorios crónicos del páncreas. Entonces, dentro del manejo de la pancreatitis crónica, que es bastante complicada, bastante difícil, está indicada la colecistectomía como parte del protocolo, ¿no? No tanto como para resolver el problema de fondo, pero sí para quitarle un factor de riesgo adicional al cuadro inflamatorio pancreático. Entonces, también está indicada una colecistectomía. Clave A, portadores sanos de Salmonella typhi con litiasis vesicular. Entonces, el hecho de tener litiasis vesicular es una indicación para la colecistectomía. Sin embargo, el hecho de ser un portador de Salmonella typhi y por lo tanto un productor de una fuente de infección o de contaminación, a todo paciente que se demuestre que sea portador de salmonela, previamente tenemos que darle tratamiento antibiótico y erradicar definitivamente la salmonella typhi antes de poder ser operado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente significa una fuente de contaminación. Podríamos contaminar no solamente al paciente, sino incluso el propio material instrumental quirúrgico, ¿no? Entonces, es por ello que un portador sano de salmonela con litiasis vesicular, salvo que sea sintomática, no debe ser operado hasta que sea erradicado por completo la salmonela de su cuerpo, ¿no? Hasta que se pueda, así no tenga, obviamente, el portador sano es aquel portador asintomático, ¿no? No tiene síntomas de salmonelosis, pero debe ser tratado del mismo modo con, bueno, según los esquemas de antibióticos, con su clorafenicol, con su cipro, con su amoxicilado clavulánico, con sus esquemas de tratamiento de 21 días y luego hacerle estudios de aglutinaciones para determinar la presencia o ausencia de la salmonella typhi y una vez que lo hayamos erradicado, recién poder ser operado. Entonces, en estas circunstancias, la clave sería la A, portadores sanos de Salmonella typhi con litiasis vesicular, ¿no? Si en esta clave hubiesen colocado con litiasis vesicular sintomática, bueno, existe ahí una controversia. En la litiasis vesicular sintomática, el primer eh, digamos, la indicación está darle tratamiento médico sintomático a la litiasis vesicular y tratamiento antibiótico para la salmonela, pero sí, solo si esta litiasis vesicular sintomática compromete la vida del paciente, genera un síndrome de respuesta inflamatoria, solo bajo esa circunstancia podríamos entrar a operar a un portador sano con salmonella typhi con un cuadro inflamatorio muy agudo de vesícula. 23. ¿Cuál es el hallazgo radiológico característico que se encuentra en un paciente con un cálculo vesicular y perforación del duodeno, ¿no? En este caso es un cálculo de la vesícula que ha migrado al intestino a través de una fístula, ¿no? Perforando el duodeno. Entonces, ¿qué habíamos dicho dentro de los signos radiológicos característicos? La presencia de aire en el árbol biliar. Y a ese signo radiológico se le conoce como aerobilia o neumobilia, ¿no? La aerobilia o neumobilia no es otra cosa más que un signo radiológico característico de la fístula o la comunicación entre la vesícula y el... Por favor, chicos, un minuto, voy a contestar el teléfono.
Ya, ¿se ve, no, chicos? ¿Se ve la imagen? Sí, doctor. Listo, continuamos. Sorry, disculpe. Entonces la clave, aire en el árbol biliar o neumobilia, ¿no? No es muy difícil. Ojo, es hallazgo radiológico. Muy bien, de esta forma hemos terminado el segmento de colecistitis o patología de vesícula y vías biliares. ¿Preguntas, dudas o consultas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? ¿Han respondido bien? ¿Han respondido mal? Parece que no hay preguntas, doctor. Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos. Diverticulitis. Algo inflamatorio de los divertículos que se localizan en cualquier porción del colon. La zona de ubicación más frecuente es en el colon sigmoides, que se localiza en la zona del flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. El cuadro clínico es muy parecido al de la apendicitis aguda, el cuadro clínico inicial me refiero, es parecido al de la apendicitis aguda, nada más que se localiza en el lado izquierdo. Por eso es que las diverticulitis se les conoce como las apendicitis del lado izquierdo. Muy bien. Esto es una pregunta de concepto, pregunta número 24. Las fístulas más frecuentes que hacen las diverticulitis del intestino grueso es A, en primer lugar, que la fístula, ya sabemos, la fístula es la comunicación de dos superficies que tienen epitelio. Las diverticulitis, que es la inflamación del divertículo, de este saco diverticular del colon, pueden presentar varias complicaciones. La perforación, la hemorragia, la obstrucción y las fístulas. Las fístulas son una complicación muy frecuente de la enfermedad diverticular o de la diverticulitis. Y esta fístula, ¿no? Esta comunicación del colon, se puede dar con varias porciones o con varias zonas. En el caso de las mujeres puede ser con la vagina, puede ser con el útero, puede ser con la vesícula, es imposible, obviamente la vesícula está en otra zona localizada, puede ser entre misma porción con el intestino delgado, ¿no? Pero la fístula del intestino grueso que se produce con más frecuencia como producto de una diverticulitis son las famosas fístulas colovesicales. Colovesicales. Y cuando hablamos de vesicales, no nos referimos a la vesícula, sino a la vejiga, la comunicación del colon con la vejiga. Colovesicales. Aproximadamente el porcentaje de fístulas colovesicales es del 40 al 50%. La mitad de todas las fístulas del colon, producto de una diverticulitis, son originadas hacia la vejiga. Es más, como dato característico, muchas veces las diverticulitis son pacientes que desarrollan cuadros de diverticulitis, pero que son cuadros inflamatorios leves o moderados. Muchos de ellos no llegan a atención, ellos se automedican, toman sus antibióticos, creen que es una leve diarrea o cólico, toman sus medicinas, y bueno, y así van pasando varios cuadros a repetición, el cuadro se va cronificando y de pronto pacientes, sean varones o mujeres, llegan a la emergencia porque desarrollan fiebre, dolor a nivel de la vejiga y se evidencia la presencia de fecaluria, que es la presencia de heces por la orina. Entonces, cuando nosotros determinamos o se evidencia la presencia de heces por orina, sabemos que hay una comunicación entre el colon y la vejiga y el aparato urinario. Sí o sí, la presencia de fecaluria es un diagnóstico clínico característico de las fístulas colovesicales. Y hablar de una fístula colovesical, la primera opción o la primera posibilidad diagnóstica es una diverticulitis. ¿Qué otra cosa te puede producir una fístula colovesical? La tuberculosis, por ejemplo, la tuberculosis intestinal también podría producirte una fístula colovesical. ¿Qué otra patología te podría producir una fístula colovesical? Los tumores o los cánceres, sean de vejiga o de colon, también podrían producir una fístula colovesical. Pero lo más probable o la primera posibilidad diagnóstica de fístulas colovesicales siempre es la diverticulitis. Muy bien, pregunta 25. Mujer de 80 años que acude a urgencias con dolor abdominal de inicio en epigastrio
irradiado hacia la fosa ilíaca derecha. Dolor que inicia en el epigastrio y luego se va a la fosa ilíaca izquierda. Dolor a dos tiempos, muy parecido a la cronología de Murphy de la apendicitis, nada más que es para el lado izquierdo, ¿no? Una apendicitis del lado izquierdo. Se acompaña de fiebre, bueno, 37.5 es febrícula. Se le realiza una tomografía abdominal en donde se objetiva inflamación de las paredes del sigmoides y un absceso mesentérico de 2 centímetros. Un absceso mesentérico de 2 centímetros. Entonces, la diverticulitis, nosotros, como parte del protocolo diagnóstico, tenemos que realizarle, desde el momento en que sospechamos de una diverticulitis, tenemos que realizar o tenemos que realizarle una tomografía, un TEM abdominal con contraste de preferencia. ¿Para qué? Porque en función a los hallazgos tomográficos vamos a realizar una clasificación tomográfica de la diverticulitis que se le conoce como la clasificación de Hinchey. Resumiéndolos, existen 4 grados de Hinchey: Hinchey 1, Hinchey 2, Hinchey 3 y Hinchey 4. Hinchey 1 es cuando hay un absceso localizado, un absceso, una pequeña colección alrededor del divertículo, ¿no? O en la zona donde están los divertículos. Hinchey 1, absceso localizado. Hinchey 2. El Hinchey 2 es cuando vemos inflamación del divertículo, pero vemos un absceso o una colección lejos del divertículo o a distancia, como por ejemplo en el fondo del saco de Douglas, en el fondo del saco recto vesical, o en el espacio de Morrison, o incluso en los espacios diafragmáticos, ¿no? Es decir, si bien es cierto, se inflamó el divertículo, comenzó a exudar, comenzó a supurar, pero esta supuración se ha coleccionado en regiones diferentes o lejanas a la zona del divertículo. Eso es un Hinchey 2. Hinchey 3, cuando no hay colecciones, cuando la supuración se ha diseminado por toda la cavidad. A eso se le conoce como peritonitis generalizada. El Hinchey 3 es cuando encontramos pus en toda la cavidad, solamente pus, es una peritonitis generalizada. Y el Hinchey 4 es cuando ya hay una perforación evidente, hay un neumoperitoneo y hay una peritonitis fecal. Ya no es pus, no son heces que se han distribuido por toda la cavidad. Ese es el Hinchey 4. Entonces, Hinchey 1, absceso local; Hinchey 2, absceso a distancia; Hinchey 3, peritonitis purulenta generalizada; y Hinchey 4, peritonitis fecal leve. ¿Por qué es importante el Hinchey o la clasificación de Hinchey en la diverticulitis? Porque en función a esa clasificación es que vamos a definir el tratamiento. Hinchey 1, el tratamiento es médico, simple y llanamente dieta y antibióticos y reposo, obviamente, tratamiento antibiótico endovenoso y de amplio espectro. Ese es el tratamiento para el Hinchey 1. Tratamiento para el Hinchey 2, también tratamiento médico, antibióticos y eventualmente se le puede hacer un drenaje percutáneo guiado por tomografía o ecografía de primera elección, o un drenaje por medio de cirugía laparoscópica. Eso es para el Hinchey 2. Hinchey 3 y Hinchey 4, es decir, la peritonitis, sí o sí se tiene que hacer una cirugía de urgencia, una laparotomía o una laparoscopía con lavado, drenaje y resección. Lavado y drenaje de la cavidad peritoneal y resección de la zona de divertículos inflamados. Entonces, para eso nos sirve el Hinchey. En este caso, ¿qué nos dice la tomografía? Inflamación de las paredes del sigmoide y un absceso mesentérico, es decir, en el mesenterio de ese sigma, de 2 centímetros. Esto es un absceso local, es un absceso que está localizado en la zona del divertículo. Esto es un Hinchey 1. Por lo tanto, el tratamiento de elección es ingreso en planta, bueno, quiere decir ingreso a hospitalización con dieta y tratamiento antibiótico de amplio espectro. Ese es el tratamiento de elección para el Hinchey 1. B, una colostomía de descarga, eso se hace en un Hinchey 3 o un Hinchey 4. Un drenaje mediante la cirugía laparoscópica, eso se hace en un Hinchey 2. D, cirugía urgente con sigmoidectomía y anastomosis, eso se hace en un Hinchey 3 o 4. Entonces, la respuesta es la clave. A, ingreso a planta con dieta absoluta y tratamiento antibiótico de amplio espectro. Muy bien. Pregunta 26. Una mujer de 78 años acude a urgencias por dolor en fosa ilíaca izquierda de 24 horas de evolución, asociado a fiebre y algún vómito ocasional. Igual, dolor en fosa ilíaca izquierda, probable diverticulitis.
A la exploración destaca dolor a la palpación de forma selectiva en la fosa ilíaca izquierda, con sensación de ocupación, defensa y descompresión positiva. Ante la sospecha de diverticulitis aguda, o sea, el diagnóstico es diverticulitis aguda, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. La exploración complementaria más segura y de mejor rendimiento es el enema con contraste varitado. A ver, tenemos que definir dos situaciones. Uno es la diverticulosis y otro es la diverticulitis. Tienen que diferenciar. ¿Qué es la diverticulosis? La diverticulosis es la presencia de divertículos, pero asintomáticos, que no desarrollan ningún cuadro ni inflamatorio, ni hemorrágico, ni nada. Simplemente la persona, por un hallazgo, de repente por un problema, no sé, de repente por un hemorroides, se le decide hacer una proctoscopía, una sigmoidoscopía o se diagnostican que tiene divertículos. O de repente se hace una tomografía de control por otro problema, de repente un problema de vejiga, un neurotén, algo, y como hallazgo se encuentra la presencia de divertículos en el colon sigmoides. Entonces, la presencia de divertículos asintomáticos, a eso se le conoce como diverticulosis. Y cuando nosotros tenemos una diverticulosis, para el diagnóstico definitivo de la diverticulosis, sobre todo en cuanto a lo que es localización y número, los exámenes indicados para el diagnóstico de la diverticulosis son la colonoscopía y el enema de colon contrastado o el enema con contraste varitado de colon. Ese es el examen de elección. Ojo, eso es el examen, la colonoscopía y el enema doble contraste o enema con contraste varitado de colon son los exámenes de elección en la diverticulosis, pero son exámenes contraindicados en la diverticulitis. O sea, si ustedes tienen un paciente con diverticulosis, deberían hacer la colonoscopía y el enema de doble contraste varitado. Son los exámenes de elección en diverticulosis. Pero si el paciente presenta un cuadro inflamatorio agudo, es decir, una diverticulitis, tanto la colonoscopía como el enema de doble contraste están contraindicados. ¿Por qué? En una diverticulitis hay inflamación. Y si ustedes, por ejemplo, ingresan con el enema varitado, lo que pueden hacer es terminar de perforar ese divertículo. Igual, en la colonoscopía se inyecta agua y aire a presión para generar un espacio en el colon y poder identificar las estructuras con la cámara que ingresa. Si tenemos un divertículo que esté inflamado, ese divertículo se puede perforar con la colonoscopía. Entonces, si bien es cierto, la colonoscopía y el enema varitado están indicados, o es el examen de elección en la diverticulosis, están contraindicados. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Hola. Están contraindicados en la diverticulitis. Entonces, la clave A, la exploración complementaria más segura y de mejor rendimiento es el enema. Falso, está contraindicado porque en este caso en particular que nos presenta el enunciado es una diverticulitis. Clave B, en el caso de absceso pélvico contenido, está indicado la colocación de un drenaje percutáneo guiado por tomografía o ecografía. En este caso, un absceso pélvico es un absceso a distancia, un absceso lejos de la zona de, o que no está cerca a la zona del divertículo. Este es un hinche 2. La presencia de un absceso pélvico es un hinche 2 y como ya dijimos, el tratamiento de elección en el hinche 2 es la colocación de un drenaje percutáneo guiado por tomografía o ecografía o por último un drenaje por cirugía laparoscópica. Entonces la mejor respuesta hasta este momento es la clave B. Clave C. En caso de precisar intervención quirúrgica tras solucionarse el episodio agudo, el abordaje laparoscópico está contraindicado. Todo lo contrario. Si superamos el cuadro o el episodio agudo, el abordaje laparoscópico es el que está indicado, ¿no? Podríamos hacer cirugía abierta, pero la cirugía laparoscópica en la vida va a estar contraindicada. Clave D. Que en caso de diverticulitis aguda no complicada, está indicada la sigmoidectomía electiva tras la curación del primer episodio agudo. La sigmoidectomía consiste en la resección del colon.
en la resección del colon con todos sus divertículos, obviamente. La sigmoidectomía solamente está indicada cuando tienes cuadros agudos de diverticulitis a repetición o ante en un evento agudo que ha generado perforación. O sea, en este caso, si tenemos un cuadro diverticular no complicado, agudo, leve, que ha pasado, ¿no? O sea, que ha remitido, y es la primera vez que le pasa, entonces lo ideal es, lo que tienes que hacer es monitorizarle, darle tratamiento médico, los gastroenterólogos se encargan de dar algún tipo de antiinflamatorios colónicos específicos para evitar nuevos episodios agudos. La diverticulitis o estos divertículos se llegan a inflamar, tiene que ver con factores de riesgo, como son la obesidad, el hecho de fumar, el alto consumo de comidas ricas en carnes rojas, en productos nitrosos, etcétera. Entonces, si nosotros eliminamos esos factores de riesgo, la posibilidad de que vuelva a ser un cuadro agudo es baja. Entonces, no tendríamos la necesidad de por qué someterlo a una sigmoidectomía electiva. Ahora, si hubiese tenido varios episodios a repetición, ahí sí la historia cambia, ¿no? Porque después de un segundo o tercer episodio, la posibilidad de recidiva y de nuevos cuadros, y cada vez con más complejidad o mucho más severos, sí es alta. Y en esa circunstancia, sí deberíamos programarlo para una sigmoidectomía electiva. Bueno, en este caso, la clave vendría a ser la T. En caso de absceso pélico, que es un hincha y 2, está indicada la colocación de drenaje percutáneo guiado por tomografía. Muy bien. Pregunta 27. Mujer de 80 años con cardiopatía isquémica, es decir, ha tenido antecedentes de un infarto, con hipertensión, que sigue tratamiento con ácido acetil salicílico, con su cardioaspirina, obviamente me imagino como anticoagulante, y que refiere un ritmo intestinal con estreñimiento. Es una paciente que generalmente se estreñe. Acude al servicio de urgencias por comenzar con un cuadro de dolor abdominal, malestar general y emisión de sangre roja por el ano, una hemorragia digestiva baja. Sangre roja es una hematoquesia franca. En la exploración física solo destaca dolor leve a la palpación en el abdomen y el tacto rectal muestra restos de sangre roja. Es decir, hay evidencia de sangrado. Presenta una hemoglobina de 11.2 y un hematocrito en 35%. Es decir, ha habido sangrado, sin embargo, o felizmente, no es un sangrado muy importante porque aparentemente no ha habido una gran caída del hematocrito. Bueno, no tenemos un control, pero por lo menos desde el momento en que una paciente ya tiene más de 10 de hemoglobina, podemos decir que todavía está compensada. Bueno, el resto de su examen es una urea de 55, una creatinina levemente elevada en 1.2. En la colonoscopía se objetivan restos hemáticos, múltiples divertículos, y a nivel del sigma o de colon sigmoide se observa un resumado activo de sangre de un divertículo. Eso quiere decir que la colonoscopía no solamente ha identificado la presencia de divertículos, sino además ha identificado que la sangre proviene de un divertículo en específico, algo que en realidad es no difícil, pero eh, eh, solamente los gastroenterólogos bastante experimentados logran conseguir identificar el divertículo que sangra. Y eso es porque probablemente es un cuadro que recién se está iniciando. Como le decía, dentro de las complicaciones de la diverticulitis o enfermedad diverticular están la perforación, las fístulas, la obstrucción, la inflamación, obviamente, y también la hemorragia diverticular. Y generalmente no es de un solo divertículo, sino pueden ser de varios, pero generalmente cuando sangra, ese sangrado o esa hemorragia diverticular es tan profusa, es tan activa, que un paciente puede llegar a caer su hemoglobina, puede llegar a tener hemoglobina de 5, de 4, o sea, sangrar baldes y baldes de sangre. Y cuando uno le hace la colonoscopia, no logra identificar dónde está el punto de sangrado. Pero si se logra identificar el punto de sangrado por colonoscopia, el tratamiento de elección es eh, coagular la lesión o reparar la lesión, ¿no? Utilizando electrofulguración o colocando clips, etcétera, de ese divertículo. O sea, ese es el mejor. O sea, cuando uno entra con el colonoscopio para identificar la causa del sangrado, de forma indirecta, si se identifica esa causa, se tiene que corregir directamente por colonoscopía. Porque de no ser posible,
de tener la necesidad de hacer tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en las resecciones. Como nosotros no sabemos cuáles, entramos a sala y encontramos imagínense encontrar un montón de divertículos, un montón de saquitos pequeños y no saber cuál de ellos sangra. El protocolo exige tener que sacar todo el órgano con todos los divertículos presentes, hacer hemicolectomías, que pueden ser derechas, izquierdas, ¿no? Independientemente de dónde se localicen los divertículos. Muy bien, la pregunta es, indique cuál de las siguientes respuestas es la actitud más adecuada. La gammagrafía con tecnecio. Podríamos realizar una, ¿qué es lo que nos da, en qué nos ayudaría la gammagrafía con tecnecio? La gammagrafía con tecnecio nos ayudaría a identificar cuál es la porción, o digamos, la pequeña arteriola que está sangrando. O sea, ¿qué ha pasado? El divertículo ha ido, es como un huequito, como un saco, ha ido horadando, ha llegado hasta la capa muscular del colon y ¡pum! Ha cortado o ha roto una arteriola y por eso sangra. Entonces la gammagrafía con eritrocitos marcados con tecnecio nos va a poder identificar dónde está ese punto de sangrado, ¿no? Para después tratarlo de corregir también por radiología intravenosa. ¿Es una opción? Es una opción. B. Suspensión del ácido acetil salicílico. La paciente es anticoagulada por su cardiopatía isquémica. Entonces, cuando un paciente sangra, nosotros, en teoría, le podríamos suspender la anticoagulación, pero nos correríamos el riesgo de generarle nuevamente problemas cardiovasculares. En este caso, como no es un sangrado profuso, no hay una gran caída de hematocrito, yo creo que es más riesgoso suspenderle el ácido salicílico que mantenerlo. Así es que lo deberíamos mantener. C. Hemicolectomía derecha de urgencia. Bueno, es otra opción, como les dije, siempre y cuando no hayamos identificado el punto de sangrado por colonoscopía. Pero la clave D dice coagulación de lesión con tratamiento endoscópico. Obviamente, este es el tratamiento de lesión porque claramente en la colonoscopía nos indican, repetimos, colonoscopía, se objetivan restos hemáticos, múltiples divertículos y a nivel del sigma resumado activo de sangre en un divertículo. Es decir, ha logrado identificar cuál es el divertículo que está sangrando. Y bueno, como les dije, si identificas cuál es el divertículo que sangra, en ese momento tienes que proceder a coagularlo o a manejarlo por vía colonoscópica. Entonces, la clave vendría a ser la clave de coagulación de lesión con tratamiento endoscópico. Pregunta número 28, mujer de 78 años de edad con dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo, alteración del hábito defecatorio, fiebre, escalofríos y dicción frecuente. Al examen, hipersensibilidad y rebote en el cuadrante inferior izquierdo, impresión a palparse masa en esa zona. Bueno, nos están dando todos los datos característicos de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica localizada en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? La famosa apendicitis del lado izquierdo. ¿Cuál hemos dicho que es la apendicitis del lado izquierdo? Causa más probable, la diverticulitis. Un fecaloma no tiene nada que ver con la fiebre, ¿no? Un fecaloma no te produce fiebre, no te produce escalofríos. Pólipos, los pólipos o la poliposis es una enfermedad asintomática. Un ameboma, la presencia de una colección purulenta por causa de ameba, ¿no? Obviamente no produce un cuadro agudo, en los amebomas producen cuadros crónicos, en este caso es un cuadro agudo. Entonces, la causa más frecuente o el diagnóstico más probable, la diverticulitis. Muy bien, hemos terminado el segmento de diverticulitis. ¿Alguna duda, consulta para pasar a los últimos temas? ¿No hay consultas? Parece que no, doctor. Muy bien, continuamos. Perforaciones gastrointestinales. 29. Pregunta de concepto. El examen radiológico más importante en la perforación de la víscera hueca es la radiografía de abdomen simple de pie. Para nosotros identificar una perforación de víscera hueca, tenemos que solicitar una radiografía simple de pie. ¿Y por qué tiene que ser simple de pie? Para primero identificar el hallazgo. ¿Cuál es el hallazgo? El neumoperitoneo o la presencia de aire o gas en el peritoneo. Para nosotros poder identificar este gas fuera, en la zona peritoneal, fuera de las vísceras, obviamente, por gravedad, este gas se va a localizar en las zonas
donde hay, por ejemplo, órganos sólidos. Por ejemplo, si nosotros tomamos una radiografía de abdomen simple de pie, en el lado izquierdo, en el cuadrante superior izquierdo, vamos a identificar una burbuja de aire que es la burbuja del fondo gástrico. Pero en el lado derecho no deberíamos ver gas o aire porque ahí está la masa hepática o el spam hepático, ¿no es cierto? Pero si encontramos una burbuja de aire allí, en esa zona, entre el hígado y el diafragma, quiere decir que ha habido una perforación y que ese gas por gravedad a la hora de parar o de colocar al paciente de pie, el aire como una burbuja ha subido o ha ascendido, ¿no? Por efectos de la gravedad, el aire siempre va hacia arriba. Y a ese dato, a ese hallazgo radiológico se le conoce como neumoperitoneo y solamente se puede visualizar en una radiografía de abdomen simple, de pie. ¿Ok? Neumoperitoneo, radiografía de abdomen simple de pie. ¿Qué pasa si el paciente no pudiese pararse, no pudiese levantarse? ¿Hay otra opción? Sí, podríamos solicitar una radiografía de abdomen en decúbito, pero con rayo tangencial se le llama. El rayo tangencial lo que nos permite es ver la punta del abdomen. Imaginémonos un abdomen así batracial, un abdomen distendido. Hacia la cúspide del abdomen podríamos determinar la presencia del neumoperitoneo, sin embargo es un poco más difícil, pero podría hacerse o podría ser una alternativa en caso no podamos colocar de pie al paciente. Pregunta número 30, paciente con fiebre y cefalea de 3 semanas de evolución que presenta abruptamente dolor abdominal con abdomen en tabla, ¿no? Un paciente que tiene fiebre, cefalea, es decir, una enfermedad crónica infecciosa, y que bruscamente presenta dolor abdominal con abdomen en tabla. Un abdomen en tabla es una respuesta o una reacción peritoneal intensa, súbita, abrupta. Y lo único que te da un abdomen en tabla así de forma tan abrupta es una perforación intestinal o una perforación de víscera hueca. Pues, por ejemplo, una úlcera que se perfora, un intestino que se perfora abruptamente, te genera un abdomen en tabla. Entonces, estamos ante un cuadro clínico de un paciente que presenta una infección probablemente y que esta infección ha conllevado a una perforación intestinal. El diagnóstico más probable es, bueno, la tuberculosis digestiva es una infección crónica. ¿Podría generar perforación intestinal? Sí, una tuberculosis podría originar una perforación intestinal, pero la tuberculosis no va a generar la perforación intestinal como digamos, como consecuencia de la infección. Lo que hace la tuberculosis es genera la infección, luego genera una obstrucción intestinal y como un inadecuado manejo de la obstrucción podría perforarse el intestino. O sea, los pasos o las etapas para que una tuberculosis se perfore son esas. Desarrolla infección, esta infección genera una obstrucción intestinal y esta obstrucción genera una perforación. En este caso es un paciente que ha pasado directamente de una infección a una perforación. Fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es clásicamente la infección abdominal que después de los 21 días de la infección mal tratada o no tratada puede presentar como principal complicación la perforación intestinal, sobre todo de la porción distal del ilion. La porción final del intestino delgado, del ilion, en la frecuencia se perfora. Disculpe, doctor, no se le escucha. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya. Entonces, como le digo, la fiebre tifoidea, clásicamente dentro de su historia natural de enfermedad, después de la tercera semana puede presentar como principal complicación la perforación. Y en este caso, a diferencia de la tuberculosis, pasa directamente de infección a perforación. Linfoma no Hodgkin, los linfomas de Hodgkin no es una infección, ¿no? Es generar una enfermedad tumoral, es una enfermedad neoplástica que puede llegar a perforarse, obviamente en fase muy aguda, pero no tiene nada que ver con la presencia de fiebre y demás. Y la apendicitis aguda, pues la apendicitis aguda no va a tener 3 semanas de evolución, obviamente, no tiene la apendicitis aguda es un cuadro agudo. Si llega a perforarse, se perfora a las 24 o 48 horas. Entonces la clave sería la fiebre tifoidea. Muy bien.
las siguientes perforaciones del tubo digestivo de varias horas de evolución, esta es otra pregunta de concepto, de varias horas de evolución por trauma abdominal, ¿cuál es la de peor pronóstico? Bueno, acá lo que nos están tratando de decir es el peor pronóstico en función al grado de contaminación que va a existir. Y obviamente, duodeno, yeyuno e ilion es parte del intestino delgado, su flora bacteriana es baja, mientras que en el colon la flora bacteriana, no solamente de gram negativo, sino sobre todo de anaerobios, es bastante alta, ¿no? Entonces, la contaminación o el grado de contaminación, de sepsis que va a existir ante una perforación colónica de varias horas de evolución va a ser de mucho peor pronóstico, ¿no? Entonces, esto es una pregunta de concepto. Siempre las perforaciones de colon, en las cuales han pasado varias horas o incluso días, son aquellas que desarrollan peritonitis fecaloidea con sepsis severas de peor pronóstico, ¿no? Esto es desde el punto de vista infeccioso, esencialmente. Pero, bueno, ya esto es más para especialistas. Desde el punto de vista quirúrgico, técnico, quirúrgico, las lesiones que son más difíciles de reparar son las lesiones duodenales. Las lesiones duodenales a veces se acompañan no solamente de lesiones duodenales puras propias, sino de todo lo que se conoce como la encrucijada biliodigestiva. Es decir, para poder reparar una lesión de duodeno también generalmente hay compromiso de bilis, perdón, de vía biliar, hay compromiso de páncreas, el duodeno tiene su porción retroperitoneal que no es que es de manejo algo más difícil. Entonces, desde el punto de vista técnico, no, pero esto le digo como para que se lo lleven como cultura general, para nosotros los cirujanos se nos hace algo más complicado el manejo quirúrgico de las lesiones duodenales. Sin embargo, las de peor pronóstico, sobre todo desde el punto de vista infeccioso generalizado, son las perforaciones del colon. ¿Ok? Obstrucción intestinal alta y baja. Mujer de 45 años con antecedentes de apendicectomía, con peritonitis, es decir, nos están dando el dato de que hace algunos años fue operada, que desde hace 12 horas presenta dolor abdominal, vómitos y estreñimiento, signos de abdomen agudo obstructivo. La radiografía de abdomen de pie muestra múltiples niveles hidroaéreos y ausencia de gas en el recto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Obviamente, esto es más cantado, estamos ante un cuadro de obstrucción intestinal. No solamente nos están dando los datos clínicos característicos de la obstrucción intestinal, como son el dolor, los vómitos y la incapacidad para eliminar flatos y heces, además nos están dando el antecedente quirúrgico, lo que nos hace pensar que el paciente tenga como causa de obstrucción bridas y adherencias, y además nos están dando los datos radiológicos característicos, como son múltiples niveles hidroaéreos y la ausencia de gas en el recto. Entonces, el diagnóstico es obstrucción intestinal a ojo cerrado. La pseudoobstrucción intestinal, o también conocida como síndrome de Ogilvie, es una enfermedad caracterizada por A. Múltiples estenosis y ulceraciones del intestino delgado. No, eso es parte de un síndrome de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Que tiene dos espectros, dos patologías. Una es la colitis ulcerativa y la otra es la enfermedad de Crohn. Las múltiples estenosis y ulceraciones del intestino delgado están en relación a la enfermedad de Crohn. B. Hipertensión portal secundaria con éstasis venosa intestinal. Esto no tiene nada que ver con la pseudoobstrucción intestinal. Esto tiene que ver más con un cuadro cirrótico hepático. C. Propulsión ineficaz del contenido del intestino delgado con dolor y distensión abdominal. Esto sí, el problema de la pseudoobstrucción intestinal o síndrome de Ogilvie es la incapacidad para desarrollar un adecuado peristaltismo que permita el vaciamiento o la propulsión del contenido del intestino, y esto obviamente genera dolor y distensión. De relajación defectuosa del esfínter anal, no, eso no tiene con evacuación, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces la clave, la pseudoobstrucción intestinal o síndrome de Ogilvie se caracteriza o su etiopatogenia tiene que ver con la propulsión ineficaz del contenido del intestino delgado con dolor y distensión abdominal. Pregunta 34. Un paciente de 78 años con historia de síndrome depresivo, hipertensión y dislipidemia en tratamiento con trazodona. La trazodona es un neuroléptico
ansiolítico, enalapril y simvastatina. O sea, está en un paciente con polifarmacia y además con antecedentes de apendicectomía de hace 20 años. Ingresa a hospitalización por un ictus isquémico, es decir, por un accidente cerebrovascular isquémico en el territorio de la arteria cerebral media, que no requiere criterio de fibrinolisis. En el quinto día de ingreso, el paciente presenta una marcada distensión abdominal y ausencia de eliminación de heces y gas. O sea, después de 5 días de padecer ese trastorno neurológico, eh, se ha distendido y no puede eliminar heces y gases. El abdomen está discretamente doloroso a la palpación de forma difusa, sin peritonismo, y el peristaltismo está disminuido. Se solicita una radiografía de abdomen, ¿no? En la que vemos ahí dilatación, sobre todo de asas de colon. Todo lo que podemos ver ahí son austrias de colon y lo que está dilatado esencialmente es el colon, pero no hay un nivel hidroaéreo que nos indique un cuadro de obstrucción intestinal mecánica, ¿no? Entonces, clave A, ¿vólvulo de sigma? No, el vólvulo de sigma clásicamente tiene una imagen, un gran nivel hidroaéreo, ¿no? Que asemeja la imagen del grano de café o también la imagen de la cobra, le llaman. Síndrome de Ogilvy. Es probable que tenga un síndrome de Ogilvy. El síndrome de Ogilvy o la pseudoobstrucción intestinal colónica se asocia generalmente a pacientes postrados con antecedentes de trastornos neurológicos o que consumen medicamentos del tipo ansiolíticos, del tipo anestésicos, etcétera, ¿no? Como es el caso del paciente. Oclusión por bridas y adherencias en relación a cirugía previa podría ser, pero en el caso de la oclusión por bridas y adherencias, la distensión genera peritonismo. Y en este caso, específicamente, han hecho la aclaración que no hay peritonismo. Que hay dolor, pero no hay peritonismo. Es decir, cuando comprimen y descomprimen bruscamente, no hay dolor. Y además hay peristaltismo aunque está disminuido. En la oclusión intestinal por vías y adherencias hay silencio abdominal. Y clásicamente existen los famosos, los ruidos hidroaéreos con signos de lucha, el famoso clic metálico de los signos de lucha. Obstrucción intestinal por neoplasia de Fievre no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Acá no tiene nada que ver el hecho de una neoplasia. Entonces la clave vendría a ser el síndrome de Ogilvy. Pregunta 35. Mujer de 55 años intervenida de apendicitis aguda hace 24 años, que acude porque estando previamente bien ha comenzado con vómito de repetición tras desayunar hace unas 12 horas asociada a distensión abdominal. Ha presentado una deposición diarreica a pocas horas de comenzar el cuadro. A la exploración se evidencia distensión abdominal, timpanismo, aumento de los ruidos de dedos, pero nuevamente, no irritación peritoneal. La analítica no presenta alteraciones. En la radiografía de abdomen aparece dilatación de asas de intestino delgado sin poder objetivarse gas en la ampolla rectal. Respecto a este caso, a ver, vamos a ver. ¿Se trata de un cuadro de obstrucción intestinal por bridas? Sí, podría ser un cuadro intestinal por bridas. Sin embargo, hay ruidos hidroaéreos, el intestino aún se está moviendo, eso quiere decir que está tratando de vencer esa resistencia, que requiere la parotomía de urgencia. Creo que todavía no es momento de una laparotomía de urgencia. El abdomen obstructivo de causa adherencial o la obstrucción intestinal por vías y adherencias, ¿no? En el mundo es tan frecuente que en el mundo se ha formado, me refiero a las sociedades quirúrgicas del mundo, han formado organizaciones o asociaciones encargadas específicamente del manejo de estos abdómenes agudos adherenciales o obstrucciones intestinales por vías y adherencias, ¿no? Y el factor de riesgo para desarrollar adherencias es la cirugía. Entonces, si nosotros encontramos a un paciente con obstrucción intestinal por adherencia, que vamos a entrar a operarlo para liberar esas adherencias, probablemente resolvamos el cuadro quirúrgico agudo, pero ese hecho de volver a verlo, haberlo volver a operar, va a generar que en un futuro inmediato vuelva a presentar nuevamente más adherencias y un nuevo cuadro de obstrucción intestinal. Cada cirugía va a significar un mayor riesgo de desarrollar bridas y adherencias y obstrucción intestinal. Por eso es que la ASGO, que es así como se ha denominado
esta Asociación Mundial para el Manejo del Abdomen Agudo Obstructivo de Causa Adherencial, sugieren que, siempre, de primera medida, las obstrucciones intestinales por vías de adherencia deben manejarse con tratamiento médico, por lo menos cuando las primeras 72 horas. Darle chance a que el paciente pueda resolver el cuadro de obstrucción intestinal solamente con tratamiento médico. ¿Y en qué consiste ese tratamiento médico? Hidratación, colocaciones de sondas nasogástricas, nasoenterales y sondas rectales, análisis y manejo espectral, ¿no? Mientras que el paciente tenga ruido sino a él, mientras que el paciente mantenga peristaltismo, se sugiere o se espera, perdón, que el tratamiento médico o conservador pueda resolver el cuadro. Si pasadas las 72 horas no ha ocurrido esto, y o hay signos de sufrimiento intestinal, de isquemia, de necrosis, etc., ahí recién tendríamos que entrar a operar. Entonces, en este caso, en particular, es un paciente que tiene pocas horas de evolución, además ha hecho diarrea, es decir, que el tránsito no está cerrado por completo, no hay signos de irritación peritoneal, hay ruidos hidroaéreos. Eso quiere decir que, si bien es cierto, es un cuadro obstructivo, es de inicio reciente. Y lo ideal no es hacerle una laparotomía de urgencia, lo ideal es esperar 72 horas e iniciar con un cuadro o con un manejo más conservador. Entonces, la clave A, descartada. Clave B, lo más probable es que nos encontremos ante un caso de obstrucción a nivel del intestino grueso. La radiografía muestra dilatación de asas del intestino delgado, así es que podría ser, pero esto no se puede afirmar completamente con esta historia clínica. C. El hecho que la paciente haya presentado una deposición diarreica nos permite excluir el diagnóstico de obstrucción intestinal. ¿Son necesarios más estudios de imágenes? No. El hecho de que un paciente presente una deposición diarreica no quiere decir que el tránsito está permeable completamente. Esta diarrea puede ser simple y llanamente la expulsión de heces residuales que han quedado en el colon, ¿no? Y el nivel de obstrucción está por encima. O sea, no necesariamente el hecho de que un paciente en el cual ustedes sospechen de obstrucción intestinal presente un episodio de diarrea, o sea, no descarta la obstrucción intestinal el hecho de que un paciente tenga diarrea. Es que esta clave también está equivocada. Y D, el manejo inicial debe ser conservador, con sueroterapia, con aspiración nasogástrica, vigilancia clínica analítica y radiográfica periódica. Esta es la mejor clave, ¿no? El manejo del abdomen obstructivo por causa adherencial siempre debe ser conservador. Tratamiento médico, que consiste en sondajes nasogástricos, nasoenterales, sondaje rectal, sondas, me refiero por sondajes, hidratación, manejo del medio interno, electrolitos y observación. Pregunta 36. Un hombre de 83 años, institucionalizado, quiere decir hospitalizado, dependiente completamente para actividades de la vida diaria, diabético, hipertenso, sin historia de cirugía abdominal previa. Acude a urgencias por presentar distensión abdominal y ausencia de emisión de gases, un cuadro de obstrucción intestinal. A la exploración destaca el abdomen distendido, timpánico, doloroso y también sin peritonismo. No se palpan hernias. Los análisis son normales y en la radiografía simple se detecta una imagen en abdomen en grano de café en el sigma. O sea, esto es patognomónico del vólvulo de sigmoides. Y el hecho de que la radiografía diga imagen en grano de café, eso es vólvulo de sigmoide. Señales según el diagnóstico que sospechen la actitud más correcta. ¿Qué tenemos que hacer ante un vólvulo de sigmoide? Realizar TC para abdominal, para... nada que ver, la clave A. B. Realización urgente de arteriografía por sospecha isquémica, nada que ver. C. Devolvulación por endoscopía digestiva baja, esa es la mejor alternativa. Si el diagnóstico es un vólvulo de sigmoides no complicado, no hay signos de irritación peritoneal, no hay signos inflamatorios sistémicos, lo que debemos hacer es una devolvulación. Y contamos con endoscopía digestiva baja, o sea, con colonoscopía. Lo ideal es hacerlo con colonoscopía, pero si no, cuando ustedes tengan su cerebro, probablemente vayan a tener que devolvularlo con una sonda rectal. Simplemente van a tener que colocar la sonda rectal con delicadeza hasta pasar el nivel de obstrucción y de esa forma devolvularlo y desobstruirlo. D.
infusión de neostigmina bajo control hemodinámico por síndrome de Ogilvy. No es el caso. Esto no es un síndrome de Ogilvy, es un vólvulo de sigmoide. Entonces la clave C, devolvulación por endoscopía digestiva baja. Pregunta 37. Varón de 55 años, hace una semana presenta vómitos postprandiales, ¿no? Al examen físico, el abdomen está distendido, timpánico, doloroso, a la palpación, la radiografía de abdomen muestra una marcada dishidratación gástrica, ¿no? En este caso, estamos a un paciente en el cual desde hace una semana presenta vómitos constantes, ¿no? El abdomen está distendido, hay signos de obstrucción y dolor, hay una marcada dilatación gástrica. Lo más probable es que estemos ante un paciente con una obstrucción intestinal alta, probablemente un síndrome pilórico. Puede ser como primera conducta un NM gástrico. En este caso, ¿cuál es la conducta inmediata a seguir? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Este paciente está con mucho dolor porque el estómago le está por explotar, como una llanta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomprimir este estómago, descomprimir esta obstrucción intestinal alta. ¿Y de qué forma lo hacemos? Por medio de la inserción de una sonda nasogástrica que nos permita vaciar todo el contenido gástrico. Una vez que hayamos vaciado el contenido gástrico, lo hayamos liberado, hayamos solucionado de forma parcial los síntomas, procedemos con el estudio diagnóstico, que en este caso, después de la colocación de la sonda nasogástrica, que en este caso, bueno, la clave B sería la respuesta, el siguiente paso sería hacer una endoscopía gástrica y o una radiografía contrastada de estómago en función a nuestra sospecha clínica. Si pensamos que es un cáncer, directamente tenemos que hacer la endoscopía para tomar una biopsia. La radiografía contrastada de estómago era el estudio que se realizaba antes de que apareciera la endoscopía para el diagnóstico de este mismo cáncer. Administración de metoclopramida no tiene nada que ver, al contrario, la metoclopramida es un procinético y en este caso, utilizar una metoclopramida en un paciente con una obstrucción intestinal podríamos generar perforación intestinal. Entonces, clave B, inserción de sonda nasogástrica. Paciente varón de 40 años de edad, postoperado de apendicitis aguda complicada hace un año. Presenta náuseas, vómitos biliosos y estreñimiento acompañado de distensión, signos de obstrucción intestinal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En un paciente que presenta obstrucción intestinal y que ha sido operado hace años, como ya le habíamos dicho, la primera causa de obstrucción intestinal en el paciente postoperado son las bridas y adherencias. Bridas y adherencias. Los besoares son causas de obstrucción intestinal alta. El cáncer de colon y el vólvulo de sigmoide son signos de obstrucción intestinal o causas de obstrucción intestinal baja. ¿Cómo diferenciamos la obstrucción intestinal alta, baja, intermedia? La obstrucción intestinal alta presenta vómitos alimentarios, la obstrucción intestinal intermedia, vómitos biliosos o de característica intestinal, y la obstrucción intestinal baja, vómitos fecaloideos. En este caso, los vómitos son biliosos y además tiene como antecedente la apendicectomía, la causa más probable, las bridas y adherencias. Pregunta 39, varón de 60 años con antecedente de haber sido operado de peritonitis, igual el antecedente quirúrgico, presenta dolor tipo cólico, vómitos y ausencia de posiciones desde hace 4 días. Al examen, distensión abdominal, ruidos hidroaéreos de lucha, o sea, signos de obstrucción intestinal mecánica. ¿Cuál de los siguientes exámenes solicitaría usted para confirmar el diagnóstico de obstrucción intestinal? Una obstrucción intestinal por imágenes se diagnostica rápidamente con una radiografía de abdomen simple de pie o también conocida como radiografía simple de abdomen en bipenestación. La tomografía abdominal es un examen mucho más caro, mucho más avanzado, mucho más sofisticado. No es, si bien es cierto, nos va a diagnosticar también la obstrucción intestinal y nos va a dar algunos datos extra, no es el examen de elección, ¿no? Nosotros, para confirmar el diagnóstico de la obstrucción intestinal, es suficiente la radiografía simple de abdomen. La ecografía abdominal no tiene mucha sensibilidad para el diagnóstico de obstrucción intestinal y el hemograma completo no tiene nada que ver. Clave D, radiografía simple de abdomen de pie. Pregunta 40. Paciente varón de 70 años con diagnóstico de vólvulo de sigmoides, en este caso en mal estado general, tóxico, taquicárdico, hipotenso y con reacción peritoneal. Esto es un vólvulo de sigmoides que seguramente por el tiempo de evolución ya se ha perforado, ya hay isquemia, ya hay necrosis. ¿Qué tipo de cirugía es la más adecuada? En este caso, lo que tenemos que hacer o lo que tendríamos que hacer es hacer una resección más, bueno, dependiendo de la edad, más una resección más una
colostomía. Clave A, colostomía, sí, pero obviamente no solamente es una colostomía, tenemos que resecar el órgano tóxico, en este caso el colon tóxico, tenemos que resecar el colon tóxico y hacerle una colostomía. La clave B es la clave más completa. ¿Por qué no haríamos una resección más anastomosis? Porque obviamente es un paciente de 70 años que está en mal estado general, tóxico, en shock séptico, es probable que esté desnutrido, con albúminas bajas, y si nosotros pretendemos hacer una resección y una anastomosis, es probable que nuestra anastomosis falle, no pegue, haya una dehiscencia de sutura y el caso empeore. Entonces, la mejor conducta es resecar el órgano afectado y realizar una cirugía de drenaje como la colostomía. Politraumatismo o traumatismo abdominal. 41. Politraumatizado que ingresa a emergencia en mal estado general, ¿no? Al examen físico está hipotenso, 70-40, está taquicárdico, taquipneico, saturando 92%, pálido, diaforético, con venas yugulares colapsadas y examen de tórax normal. ¿Cuál es el diagnóstico más factible? Si tenemos todas las circunstancias de un paciente politraumatizado con un shock, chocado, con taquicardia, lo más probable es que sea un shock hipovolémico y por el antecedente del trauma, un shock hipovolémico del tipo hemorrágico, ¿no? El politraumatizado se muere, la causa de la muerte en el politraumatizado es el shock hipovolémico del tipo hemorrágico, ¿no? En este caso es un shock hipovolémico del tipo hemorrágico porque está hipotenso, está taquicárdico, está pálido, diaforético, las venas yugulares están colapsadas, no hay suficiente sangre para poder bombear, es un shock hipovolémico del tipo hemorrágico. Y el shock hipovolémico del tipo hemorrágico tiene 5 causas que producen este shock. El primero, trauma de abdomen cerrado, es decir, una hemorragia dentro del intestino, alguna víscera se ha roto y esto sangrando. El segundo, trauma torácico cerrado, el pulmón o el mediastino también se puede romper. 3, fracturas de huesos largos. 4, fractura de pelvis. Y 5, las heridas en escalpa o heridas en escalpa, ¿no? En este caso, no dan muestras dentro del examen físico de alguna fractura, ¿no? De alguna disfunción o limitación funcional, no hablan nada de la pelvis, no hablan nada del cuero cabelludo, específicamente nos están diciendo que el tórax está normal, entonces de esto, la única clave que nos queda posible es que el paciente esté presentando un trauma de abdomen cerrado con una hemorragia intraabdominal, ¿no? El taponamiento pericárdico, obviamente, no tendría un examen de tórax normal, el neumotórax atención tampoco, la contusión del miocardio tampoco, en este caso la única clave disponible es la hemorragia intraabdominal o trauma de abdomen cerrado por politraumatización. Pregunta 42, varón de 67 años en emergencia por accidente de tránsito. Un Glasgow de 14, taquicárdico, tiene, los ruidos son rítmicos, en los pulmones normales, el abdomen está distendido y doloroso la palpación. No hay ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es la primera sospecha? Es igual que en la otra pregunta. Cuando encontramos un paciente taquicárdico, en shock, séptico, con dolor abdominal, la primera opción siempre, shock hipovolémico hemorrágico, la primera causa, trauma abdominal cerrado. Trauma de abdomen cerrado. Siempre acuérdense. Un paciente politraumatizado con un examen físico abdominal anormal, además de una alteración del estado hemodinámico, eso es trauma abdominal cerrado o hemorragia intraabdominal. Varón de 30 años que llega a emergencia en estado etílico con trauma abdominal penetrante por arma de fuego, es decir, viene con balas, con orificio de entrada y, bueno, independientemente de salida de balas. Está hemodinámicamente estable. ¿Qué indicaría usted? Hacerle una tomografía, observarlo, hacerle un lavado peritoneal o hacerle directamente una laparotomía. ¿Qué nos permitiría? Una tomografía. La tomografía nos permitiría hacer un diagnóstico preciso de las lesiones, ¿no? Podríamos llevarlo a hacer una tomografía. Observarlo, podríamos observarlo también para ver cómo evoluciona, porque aparentemente está hemodinámicamente estable. Lavado peritoneal, realizarle un lavado peritoneal, es decir, abrirle el ombligo, ingresar una sonda al peritoneo, inyectar solución salina y luego aspirar para ver características de la secreción, es otra opción. Y lo otro es entrar a operarlo de frente. Por protocolo,
todo trauma abdominal por armas de fuego debe ser explorado inmediatamente, independientemente del hecho de estar estable o no. Todo paciente con un orificio de entrada por bala, por arma de fuego, debe ser operado inmediatamente. No necesitamos tomografía, radiografía, independientemente de que en este momento es estable. Porque la inestabilidad o el shock en este tipo de pacientes puede cambiar de un segundo a otro. Es decir, mientras que lo llevamos a la sala de tomografía, se descompensó, se chocó y se puede morir. Por eso es que los pacientes con trauma de abdomen abierto por arma de fuego deben ser operados inmediatamente ni bien llegan a los centros de urgencia. Entonces, ¿qué indicaría usted? La parotomía de urgencia. Pregunta 44. Varón de 42 años que sufre trauma de abdomen grave. En el intraoperatorio se aprecia lesión severa de la segunda porción del duodeno con disrupción de cerca del 70% de su circunferencia, con bordes desvitalizados. ¿Cuál es el procedimiento más aconsejable a seguir? En este caso, bueno, tiene que ver con una pregunta técnica desde el punto de vista quirúrgico. Como yo les dije, el duodeno, y sobre todo la segunda porción del duodeno, que tiene una porción retroperitoneal, desde el punto de vista técnico, es relativamente complicado manejar. ¿Cuál es el procedimiento más aconsejable? A. Resección de márgenes más anastomosis primaria. Como es una porción, como en la segunda porción del duodeno tiene una porción retroperitoneal y es fija, es un poco, no un poco, es difícil realizar una resección. No podríamos resecar el segmento de intestino, porque para poder resecar el segmento de intestino tendríamos que tener la porción duodenal completamente intraperitoneal, y no es el caso. La cara posterior del duodeno es retroperitoneal, es fija, por lo tanto no nos va a permitir hacer una resección y anastomosis primaria. Clave B, solamente sutura primaria más drenaje de cavidad podría ser una opción. Podría ser una opción, ¿no? Clave C, sutura de la lesión más gastro-yeyunostomía más drenaje. Podría también ser otra opción. Podría ser otra opción, sin embargo, nos conllevaría mucho más tiempo. Sutura primaria más duodenostomía lateral. Hacer una duodenostomía tampoco no está indicado. En realidad, de las cuatro claves, aquella que más, a pesar de ser técnicamente mucha más lo difícil, pero de las cuatro claves, la que nos garantizan, digamos, algo más, la que nos garantizan que va a pegar bien la zona de la lesión, sería una resección de los márgenes. ¿Por qué deberíamos resecar los márgenes? Porque los bordes están desvitalizados. Un minuto voy a contestar. ¿Escuchan? Ahora sí, doctor. Ya, atizor, porque tuve una llamada. Entonces, de todas estas, podríamos hacer cualquiera de todas estas opciones. Sin embargo, probablemente la más segura y la que menos daño produciría sería la resección de margen, es decir, avivar los bordes y realizar una sutura primaria, más que una anastomosis, una sutura primaria, ¿no? Que sería o que vendría a ser, digamos, de todas las opciones, la que más podríamos valorar como cercana. Sin embargo, podríamos hacer cualquiera de ellas, ¿no? A veces, como le digo, como la porción retroperitoneal está tan fija, a veces no nos da para poder, cosemos lo que podamos y dejamos un drenaje para que se fistolice. A veces cerramos esa lesión, pero hacemos también una derivación o un bypass, ¿no? Porque sabemos que esa anastomosis se nos puede abrir. O a veces simplemente abocamos el intestino. Entonces, cualquiera de las cuatro opciones presentes acá podríamos realizarla. Sin embargo, como nosotros en cirugía decimos, todo depende de los hallazgos que te encuentres dentro del acto quirúrgico. Sin embargo, podríamos decir que la conducta
menos agresiva o más conservadora sería resecar los márgenes y hacer una sutura primaria, ¿no? La clave A, en realidad. Que es lo que en la mayor parte de las veces elige la mayoría de cirujanos. Pregunta 45. En un paciente con traumatismo de abdomen cerrado sin pérdida de la conciencia, ojo, lo más indicado para determinar la ruptura de una víscera sólida vendría a ser, en un paciente con un traumatismo abdominal cerrado sin pérdida de conciencia, lo más indicado para la ruptura de la víscera sólida sería el hematocrito, control del hematocrito. El control del hematocrito es un indicativo importante para indicar pérdida de sangre o pérdida de hemoglobina, pero no solamente el trauma de abdomen puede generarte pérdida de hemoglobina, también podría ser pues, la fractura de huesos largos, la fractura de pelvis, como le hemos dicho. Una paracentesis diagnóstica que consiste en punzar el abdomen y extraer líquido, ¿no? Eso sí puede ser indicativo de esto. La paracentesis lo que te puede determinar es aspiramos y de repente encontramos sangre. Si encontramos sangre al aspirar un abdomen, obviamente estamos ante la ruptura de un hígado, de un vaso, y tenemos que meterlo directamente a las operaciones. La radiografía de simple de abdomen. La radiografía de simple de abdomen no sirve para determinar ruptura de víscera hueca. Lo que nos sirve, perdón, sólida. Lo que nos sirve es para determinar la ruptura de víscera hueca. Es decir, la presencia de neumoperitoneo. La radiografía de abdomen simple nos sirve para diagnosticar rotura de víscera hueca y no rotura de víscera sólida. Y la laparotomía exploratoria, obviamente, en una laparotomía exploratoria vamos a poder identificar si hay una rotura de víscera hueca, pero lo ideal es que antes de entrar a la laparotomía deberemos hacer el diagnóstico, ¿no? Y eso lo podemos hacer por medio de una paracentesis. Pero, bueno, eso es porque dentro de estas claves está la paracentesis. Pero el estudio diagnóstico ideal para determinar una lesión de víscera sólida, y no solamente el tipo de lesión o el órgano lesionado, sino también el grado de la lesión, es la tomografía. Si en esta clave estuviera la tomografía computarizada de abdomen, esa sería la clave correcta por encima de la paracentesis o por encima del lavado peritoneal diagnóstico, que es otra forma también de identificar una rotura de víscera hueca, perdón, sólida. Hernias. Mujer de 38 años con diagnóstico de hernia crural derecha complicada por probable estrangulación y que se reduce de forma inadvertida en el momento de la anestesia general. Obviamente, cuando le están anestesiando a la mujer, de repente ¡fum! Se relajó todo y la hernia estrangulada se metió. ¿Cuál es el abordaje aconsejable en este caso? Como se ha perdido la hernia, nosotros si entramos a abordar por la región inguinal, por la región donde está la hernia, lo único que vamos a encontrar es el defecto y el saco herniario. Pero la porción de intestino que estuvo estrangulada no la vamos a poder encontrar por ahí y no vamos a poder verla. Y nuestra prioridad, en el caso de una hernia estrangulada o complicada, es identificar ese intestino destrozado, porque es el que va a traer problemas. Entonces, ante esas circunstancias, más que corregir el defecto herniario y más que tratar la hernia, nosotros lo que tenemos que tratar son las complicaciones de la hernia. Y cuando hablamos de estrangulación, nos referimos a intestino lesionado. Entonces, ¿cuál es el abordaje más complicado, perdón, más aconsejable? Es una laparotomía mediana o una incisión mediana para poder explorar toda la cavidad abdominal y revisar todas las vísceras y identificar cuál es el segmento de intestino que ha estado metido o comprometido dentro de la hernia y en este caso repararla, solucionarla, de repente está necrosado, isquémico, hay que hacer una resección y anastomosis, etc. El abordaje en este caso es la laparotomía mediana. ¿Por qué hacemos la laparotomía? Porque es una hernia complicada y que además se ha reducido espontáneamente. 47. Las complicaciones preoperatorias de mayor interés en la hernia inguinal son la estrangulación y la encarceración. Son las más conocidas. ¿Cuál es la diferencia? Esto es una pregunta de concepto. Ya hemos dicho, en ambas el contenido no se reduce. Pero la diferencia en la encarceración y la estrangulación está en que en la estrangulación hay compromiso del pedículo vascular o de la circulación de sangre que se encuentra irrigando dicho segmento, mientras que en la encarceración es todo lo contrario. No hay compromiso de la circulación. En este caso la clave, a ver, la hernia estrangulada se reduce con la manipulación, no, en ambas ninguna se reduce. Clave B, la hernia encarcerada se caracteriza por cursar con interrupción del tránsito, no, en ambas
hay interrupción del tránsito intestinal. Clave C, la hernia estrangulada cursa con alteración de la circulación sanguínea del contenido hernario. Esta es la clave. La estrangulada cursa con alteración de la circulación sanguínea. En la incarcerada no ocurre esto. En la estrangulación más frecuente en las hernias finales no tiene nada. Entonces la clave vendría a ser la C, ¿no? La diferencia entre la estrangulación y la incarceración es el compromiso vascular. Pregunta 48. ¿Qué hernia de la pared abdominal tiene más alta tasa de estrangulación? Es decir, ¿cuál de las hernias es la que se estrangula con más frecuencia? Son aquellas en las que tienen el defecto o el anillo herniario mucho más pequeño. Y de ellas son las crurales. Las hernias crurales o hernias femorales son las que se estrangulan con más frecuencia porque tienen un anillo herniario mucho más pequeño. Paciente de 45 años que acude a emergencia porque en las últimas 14 horas presenta dolor abdominal y vómito. Al examen hay una tumoración umbilical. En la radiografía simple de abdomen se observa dilatación de asas con niveles microscópicos. Entonces, esta es una tumoración umbilical, es una hernia que además ya complicada, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una hernia umbilical incarcerada, ¿no? Ese vendría a silenciar. Si encontramos un paciente que tiene una tumoración, un defecto hernial y que además presenta signos de obstrucción, el diagnóstico es una hernia complicada que puede ser incarcerada o estrangulada. De las siguientes condiciones, ¿cuál es una complicación de las hernias inguinales que requiere cirugía inmediata? Incoercible. Incoercible quiere decir que tú lo reduces, pero manualmente, pero una vez que lo sueltas, vuelve a protruir la hernia. Entonces, esta es una hernia no complicada. La estrangulación, obviamente, en la estrangulación hay compromiso vascular, hay isquemia, hay necrosis, ¿no? La necrosis te lleva a sepsis. Una hernia estrangulada es una hernia que tienes que operar inmediatamente. Una hernia asociado a hidrocele, no, generalmente el hidrocele es un proceso crónico de los testículos, no tiene nada que ver. La incarceración, si bien es cierto, es una cirugía que tienes que operar no, de forma urgente. Si uno escoge entre la clave B y la clave D, ¿cuál es más urgente operar? Obviamente en donde hay más sufrimiento intestinal o más sufrimiento vascular, que vendría a ser la clave B, ¿no? La hernia inguinal estrangulada. Muy bien, jóvenes, muy bien, chicos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Vamos a ver acá. Dudas, preguntas, consultas, todo ha quedado claro, todo ha quedado más confuso. Hola, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Muy bien, espero que les haya servido de algo, cualquier duda o consulta, o algo que quieran que profundicen, pueden coordinarlo, podemos desarrollar. Bueno, ya inician las clases, yo también ya inicio las actividades docentes con los chicos de cirugía y también con los cachimos del curso de primeros auxilios. Pero como ya les dije, ya saben, yo trabajo en el Hospital Hipólito Unanue y siempre hay un espacio cuando quieren venir a hacer prácticas, cuando quieren venir a externar, para poder apoyarnos, ¿no? No hay problema en ese sentido. Sí, muchas gracias, doctor Álvarez. Quería hacerle presente el reconocimiento de parte del Centro de Estudiantes de la Facultad por su apoyo en lo que es este proyecto, que es el proyecto PRENAM en la unidad 11, cirugía 1, y por darse el tiempo para recuperar también hoy día. Un agradecimiento de parte del Centro de Estudiantes y de todos los chicos que están presentes hoy y los que no pudieron estar por diversos motivos. Muchas gracias. Esperamos contar con su apoyo para otras oportunidades también. Uy, gracias chicos, ¿no? Por supuesto, cuando quieran siempre darnos el tiempo para ayudarlos. Muchas gracias a ustedes también más bien por la invitación. Gracias, doctor. Le envío el certificado a su correo también. Perfecto, muchas gracias. 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 Se van a estar publicando las notas en el transcurso del día o hasta mañana, tanto de cirugía 1 como de cirugía 2. Gracias por estar presentes.